Hola, soy Nicolás Garbarini, muy bienvenidos a esta serie de reflexiones que llamamos Un mate con Jesús. Frená un instante, tomate un mate y Jesús se va con vos. Qué alegría poder estar nuevamente con todos ustedes. Brevemente quiero compartirte acerca de la palabra de Dios y acerca de la fe en Jesucristo, porque sabemos que Jesús era el Hijo de Dios y era Dios hecho carne, ¿no? Y cuando uno lee la Biblia, por ejemplo, siempre dice el libro de Hebreos que todo lo que nosotros vemos hoy, la creación toda, entendemos que fue hecha por medio de lo que no se veía. ¿A través de qué? De la palabra de Dios. La palabra de Dios fue la que de alguna forma en el Génesis Dios dijo, por ejemplo, sea la luz, y la luz existió. Él separó las aguas de la tierra seca, Él separó la luz de las tinieblas, Él creó las estrellas. Todo como lo hizo, a través de la palabra. Dijo que sea hecho y las cosas comenzaron a ocurrir. Y a mí me llama la atención porque el mensaje del Evangelio, tal como lo relata Juan, dice que esa palabra que existía con Dios y que era Dios, se hizo carne. Juan 1.14, ¿no? Esa es la buena noticia, que Dios mismo, la palabra creadora, que en donde estaba la vida de todo ser humano, vino a este mundo. Y nosotros, a todo el que lo acepta, tenemos el poder de ser hechos hijos de Dios, ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención es que de alguna forma esa misma palabra creadora es Jesús. Se metió adentro de, podríamos decir, un estuche de carne y hueso, y esa palabra andaba caminando hace 2000 años por esta tierra. Y Jesús dice: yo no hago nada de lo que por mí mismo, sino que todo lo que veo hacer al Padre, eso también hago yo. Y el Padre creó todas las cosas con su palabra. Y Jesús también, cuando sanaba, cuando predicaba, cuando resucitaba muertos, cuando echaba fuera demonios, lo hacía a través de la palabra. Mirá lo que dice el Evangelio de Mateo 8:16. Y cuando llegó la noche, estaban en la casa de la suegra de Pedro, trajeron a él muchos endemoniados a Jesús, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. A mí me llama la atención esto, ¿no? Porque vemos a Jesús que siempre es a través de la palabra, que esa misma palabra creadora, que echaba fuera demonios, hacía milagros, sanidades. Todo lo hacía a través de la palabra, y la gente, podríamos decir, que creía en esa palabra que Jesús daba, ¿no? Él envía la palabra tal como lo enviaba, por ejemplo, de muchas formas y de muchas maneras, dice el libro de Hebreos, que Dios nos habló a través de los siglos, enviaba palabra y nos sanaba a través de Moisés, de los profetas, de los patriarcas, tantos hombres y mujeres de Dios. Pero en los últimos postreros días, dice Hebreos, que nos habló definitivamente a través de Jesucristo. Él es la palabra encarnada, el verbo que se hizo carne, y que de alguna forma, cuando nosotros creemos a la palabra de Jesús, toda la realidad de Dios se hace verdad en nuestra vida, en nuestra familia, en todo el lugar donde nosotros vamos, ¿no? A mí me llama la atención porque cuando uno estudia, digamos, y ve un poquitito los evangelios, cómo es que Jesús oraba por las personas para que sean sanas, cómo hacía Jesús, y siempre es a través de la palabra. Y acá me quiero detener brevemente, porque a veces uno entiende orar por un enfermo tal como si uno dijera: Padre, Señor, yo te pido ahora por fulano de tal, que tú lo sanes, que tú hagas. Y no vemos a Jesús en ningún lugar del Evangelio haciendo eso. Si cuando se encontraba de repente con un sordo, le decía: Efatá, ábrete. Le daba una palabra, una orden en fe, y la persona lo recibía por medio de la fe. O cuando, por ejemplo, le decía: quiero, sé limpio, al leproso, y extendiendo la mano lo tocaba. O como cuando gritaba delante de todos: Lázaro, sal fuera, y de repente el muerto resucitó. O por ejemplo le decía al otro: ve a lavarte al estanque de Siloé, y regresó
viendo y vemos muchos de esos milagros, ¿no? Siempre vemos a Jesús que de alguna forma daba una palabra con autoridad, con fe. No le daba, podríamos decir, una promesa para un futuro mejor. No le decía, bueno, vamos a orar por tu vida y vamos a ver qué es lo que Dios tiene para hacer por vos. Muchas veces nosotros hacemos eso, pero no es lo que Jesús hacía ni es como Jesús oraba. Y acá quiero aclarar algo. Es importante cuando uno ora en su habitación, en el privado, por ejemplo, por una persona, Señor, yo te pido que lo sanes a fulano de tal, que esté pasando por esta enfermedad, por este problema. Eso está bien, es interceder, está bien. Pero otra cosa distinta es cuando nos topamos, cuando estamos enfrente de esa persona enferma. Una cosa es interceder en el privado cuando nadie nos ve y pedirle a Dios que lo sane. Eso está correcto. Pero una vez que estamos frente a esa persona, ya no tenemos que seguir intercediendo. Es el momento para dar una palabra de fe, tal como Jesús lo hacía, recibir milagro en el nombre de Jesús. Cáncer fuera, cáncer te vas en el nombre de Jesús. Entonces es importante que sepamos eso, porque de alguna forma Jesús siempre sanaba en respuesta a la fe de las personas. Daba una palabra y cuando la gente la creía, entonces recibía el milagro. Jesús se acomodaba a los distintos tipos de fe y a cómo se expresaba la fe de cada persona, porque Jesús es esa palabra que desde el principio, la misma palabra de Dios que se hizo carne, y cuando nosotros creemos la palabra, las cosas comienzan a ocurrir. Así que sin más quiero decirte y animarte a que puedas creer en Dios, y no solo eso, sino creerle a Dios, y que agarres este libro que de alguna forma es la herencia que todos tenemos en Dios, que lo puedas agarrar, que puedas tomar cada una de esas promesas para vos, las de provisión, las de sanidad, las de paz. Todo lo que hay en este libro es tu herencia personal y privada, es tu papá Dios que te lo dejó para que puedas entender y que puedas recibir todo lo que Él tiene para vos. Así que creo y espero que esto te va a bendecir mucho. Déjame orar por tu vida antes de finalizar. Padre, los bendigo a todos los que nos están viendo. Gracias por cada uno de ellos. Padre, bendecilos. Envío una palabra de fe para cada uno de ellos, que sean benditos por el Dios de los cielos, de la cabeza a la planta de los pies, espiritualmente, espíritu, alma y cuerpo. En el nombre de Jesús de Nazaret los bendigo, Dios. Amén y amén. Si te gustó este video, compartilo con tus amigos, dale me gusta y nos vemos la próxima. Chao, chao.